Capítulo 18. Cómo vivían María y el niño en la gruta, reliquia de la circuncisión, los santos Reyes Magos y su estrella misteriosa. El gobierno y modo que guardaba la gran Reina del Cielo, en alimentar a su niño Jesús, era dándole su virginal leche 3 veces al día. Y muchos tiempos, cuando le tenía en sus brazos, estaba de rodillas adorándole, y si era necesario asentarse, le pedía siempre licencia. Con la misma reverencia se le daba a San José. Muchas veces le besaba los pies, y cuando había de hacer lo mismo en el rostro, le pedía interiormente su benevolencia y consentimiento. Correspondíale a estas caricias de madre su hijo, no sólo con el semblante agradable que las recibía, sin dejar la majestad, pero con otras acciones que hacía al modo de los otros niños, aunque con diferente serenidad y peso. Lo más ordinario era reclinarse amorosamente en el pecho de la madre, y otras en el hombro, cogiéndole con sus bracitos divinos el cuello. Y en estas caricias era tan atenta y advertida la emperatriz María, que ni con parvuleces, como otras madres, le solicitaba, ni con temor le retiraba. En todo era perfecta, sin defecto ni exceso reprensible, y el mayor amor del Hijo Santísimo, y la manifestación de él, la pegaba más con el polvo, y la dejaba con profunda reverencia, la cual medía sus afectos y les daba mayores realces. No comió el niño Dios cosa alguna, mientras recibió el pecho virginal de su Madre Santísima, porque sólo con la leche se alimentó. Y ésta era tan suave, dulce y substancial, como engendrada en cuerpo tan puro, perfecto y de complexión acendradísima, y medida con calidades sin desorden ni desigualdad. Ningún otro cuerpo y salud fue semejante a él, y la sagrada leche, aunque se guardara mucho tiempo, se preservara de corrupción por sus mismas calidades, y por especial privilegio, nunca se alterara, ni se corrompiera, siendo así que la leche de otras mujeres luego se tuerce e inmuta, como la experiencia lo enseña. El feliz esposo José no sólo gozaba de los favores y caricias del Niño Dios, como testigo de vista, pero también fue digno de recibirlos del mismo Jesús inmediatamente. Porque muchas veces, se le ponía la divina esposa en sus brazos, cuando era necesario hacer ella alguna obra en que no le pudiese tener consigo, como aderezar la comida, aliñar los fajos del niño y barrer la casa. En estas ocasiones, le tenía San José, y siempre sentía efectos divinos en su alma. Y exteriormente el mismo niño Jesús le mostraba agradable semblante, y se reclinaba en el pecho del santo, y con el peso y majestad de rey le hacía algunas caricias en demostración de afecto, como suelen los infantes con los demás padres, aunque con San José no era esto tan ordinario, ni con tanta caricia como con la verdadera Madre y Virgen. Y cuando ella lo dejaba, tenía la reliquia de la circuncisión, la cual traía consigo de ordinario el glorioso San José, para que le sirviese de consuelo. Estaban siempre los dos divinos esposos enriquecidos, ella con el Hijo Santísimo, y él, con su sagrada sangre y carne deificada. Teníanla en un pomito de cristal, que buscó San José y le compró con el dinero que les envió Santa Isabel. Y en él, cerró la Gran Señora el prepucio y la sangre que se vertió en la circuncisión, cortándola del lienzo que sirvió en este ministerio. Y para más asegurarlo todo, estando el pomito guarnecido con plata por la boca, le cerró la poderosa reina con solo su imperio, con el cual se juntaron y soldaron los labios del brocal de plata, mejor que si los ajustara el artífice que los hizo. En esta forma guardó toda la vida, la prudente madre, estas reliquias, y después, entregó tan precioso tesoro a los apóstoles, y se le dejó como vinculado en la Santa Iglesia. Los 3 Reyes Magos, que vinieron en busca del Niño Dios recién nacido, eran naturales de la Persia, Arabia y Saba, partes orientales de la Palestina. Estos 3 reyes eran muy sabios en las ciencias naturales, y leídos en las escrituras del pueblo de Dios, y por su mucha ciencia fueron llamados magos.
Y por las noticias de las Escrituras, y conferencias con algunos de los hebreos, llegaron a tener alguna creencia de la venida del Mesías que aquel pueblo esperaba. Eran a más de esto hombres rectos, verdaderos y de gran justicia en el gobierno de sus estados, que, como no eran tan dilatados como los reinos de estos tiempos, los gobernaban con felicidad por sí mismos, y administraban justicia como reyes sabios y prudentes. Porque este es el oficio legítimo del rey, y para eso dice el Espíritu Santo, que tiene Dios su corazón en las manos, para encaminarle como las divisiones de las aguas a lo que fuere su santa voluntad. Tenían también corazones grandes y magnánimos, sin la avaricia ni codicia, que tanto los oprime, envilece y apoca los ánimos de los príncipes. Y por estar vecinos en los estados estos magos y no lejos unos de otros, se conocían y comunicaban en las virtudes morales que tenían y en las ciencias que profesaban, y se noticiaban de cosas mayores y superiores que alcanzaban. En todo eran amigos y correspondientes fidelísimos. Y la misma noche que nació el Verbo humanado fueron avisados de su natividad temporal por ministerio de los santos ángeles. Después de esta revelación del cielo, que tuvieron los 3 reyes magos en sueño, salieron de él, y luego se postraron a una misma hora en tierra, y adoraron en espíritu al ser de Dios. Luego todos 3, gobernados singularmente con un mismo espíritu, determinaron partir sin dilación a Judea en busca del niño Dios, para adorarle. Previnieron los 3 dones que llevarle, oro, incienso y mirra en igual cantidad, porque en todo eran guiados con misterio, y sin haberse comunicado, fueron uniformes en las disposiciones y determinaciones. Y para partir con presteza a la ligera, prepararon el mismo día lo necesario de camellos, recámara y criados para el viaje. Y sin atender a la novedad que causaría en el pueblo, ni que iban a reino extraño y con poca autoridad y aparato, sin llevar noticia cierta del lugar, ni señas para conocer al niño, determinaron con fervoroso celo y ardiente amor partir luego a buscarle. Al mismo tiempo el santo ángel, que fue desde Belén a los reyes, formó de la materia del aire una estrella refulgentísima, aunque no de tanta magnitud como las del firmamento, porque ésta no subió más alta que pedía el fin de su formación. Y quedó en la región aérea, para encaminar y guiar a los santos reyes hasta el portal donde estaba el niño Dios. Pero era de claridad nueva y diferente que la del sol y de las otras estrellas, y con su luz alumbraba de noche, como antorcha, y de día se manifestaba entre el resplandor del sol con extraordinaria actividad. Al salir de su casa cada uno de estos reyes, aunque de lugares diferentes, vieron la nueva estrella, siendo ella una sola, porque fue colocada en tal distancia y altura, que a todos 3 pudo ser patente a un mismo tiempo. Y encaminándose todos 3 hacia donde los convidaba la milagrosa estrella, se juntaron brevemente, y luego se les acercó mucho más, bajando y descendiendo multitud de grados en la región del aire, con que gozaban más inmediatamente de su refulgencia. Confirieron juntos las revelaciones que habían tenido, y los intentos que cada uno llevaba, que era uno mismo. Y en esta conferencia se encendieron más, en la devoción y deseos de adorar al niño Dios recién nacido. Prosiguieron los magos sus jornadas, encaminados de la estrella, sin perderla de vista hasta que llegaron a Jerusalén. Y así por esto, como porque aquella gran ciudad era la cabeza y metrópoli de los judíos, sospecharon que ella sería la patria, donde había nacido su legítimo y verdadero rey. Entraron por la ciudad, preguntando públicamente por él, y diciendo: ¿A dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque en el oriente hemos visto su estrella que manifiesta su nacimiento, y venimos a verle y adorarle. Llegó esta novedad a los oídos de Herodes, que a la sazón, aunque injustamente, reinaba en Judea y vivía en Jerusalén. Sobresaltado el inicuo rey con oír que había nacido otro más legítimo, se turbó y escandalizó mucho, y con él, toda la ciudad se alteró, unos por lisonjearle,
y otros por el temor de la novedad. Y luego, como mandó Herodes hacer junta de los príncipes, de los sacerdotes y escribas, y les preguntó dónde había de nacer Cristo, a quien ellos, según sus profecías y escrituras esperaban, respondiéronle que, según el vaticinio de un profeta, que es Miqueas, había de nacer en Belén, porque dejó escrito que de allá saldría el gobernador que había de regir el pueblo de Israel. Informado Herodes, del lugar del nacimiento del nuevo rey de Israel, y meditando desde luego dolosamente destruirle, despidió a los sacerdotes, y llamó secretamente a los reyes magos, para informarse del tiempo en que habían visto la estrella pregonera de su nacimiento. Y como ellos con sinceridad se lo manifestasen, los remitió a Belén y les dijo con disimulada malicia: Id y preguntad por el infante, y en hallándole daréisme luego aviso, para que yo también venga a reconocerle y adorarle. Partieron los magos, quedando el hipócrita rey mal seguro, y congojado con señales tan infalibles de haber nacido en el mundo el Señor legítimo de los judíos. En saliendo los magos de Jerusalén, hallaron la estrella que a la entrada habían perdido. Y con su luz llegaron a Belén, y al portal del nacimiento, sobre el cual detuvo su curso, y se inclinó entrando por la puerta. Y menguando su forma corporal, hasta ponerse sobre la cabeza del infante Jesús, no paró, y le bañó todo con su luz, luego se deshizo y resolvió la materia de que se formó primero. Estaba ya nuestra reina prevenida por el Señor de la llegada de los reyes, y cuando entendió que se acercaban al portal, dio noticia de ello al santo esposo, no para que se apartase, sino para que asistiese a su lado, como lo hizo. Y no era necesario cautelar esto, porque los magos venían ya ilustrados de que la madre del recién nacido era virgen, y él, Dios verdadero, y no hijo de San José. Ni Dios trajera a los reyes para que le adorasen, y que por no estar catequizados, faltasen en cosa tan esencial como juzgarle por hijo de José y madre no virgen. Aguardaba la divina madre, con el infante Dios en sus brazos, a los devotos reyes, y estaba con incomparable modestia y hermosura, descubriendo entre la humilde pobreza indicios de majestad más que humana, con algo de resplandor en el rostro. El niño le tenía mucho mayor, y derramaba grande refulgencia de luz, con que estaba toda aquella caverna hecha cielo. Entraron en ella los tres reyes orientales, y a la vista primera del hijo y de la madre quedaron por gran rato admirados y suspensos. Postráronse en tierra, y en esta postura reverenciaron y adoraron al infante, reconociéndole por verdadero Dios y hombre, y reparador del linaje humano. El día siguiente en amaneciendo volvieron a la cueva del nacimiento, para ofrecer al Rey Celestial los dones que traían prevenidos. Llegaron, y postrados en tierra, le adoraron con nueva y profundísima humildad, y abriendo sus tesoros, como dice el Evangelio, le ofrecieron oro, incienso y mirra. A la divina princesa ofrecieron algunas joyas, al uso de su patria, de gran valor. Pero esto que no era de misterio ni pertenecía a él, se lo volvió su Alteza a los reyes, y sólo reservó los 3 dones de oro, incienso y mirra. Al partir de Belén fueron guiados por otro camino, apareciéndoles la misma u otra estrella para este intento, y los llevó hasta el lugar donde se habían juntado, y de allí cada uno volvió a su patria. Capítulo 19. La presentación, la huida a Egipto, vida en Heliópolis, degollación de los inocentes. Desampararon María Santísima, San José y el niño sagrado el portal, porque ya era forzoso, aunque con gran cariño y ternura. Retirada María Purísima con su Hijo y Dios a la posada que halló cerca del portal, perseveró en ella hasta el tiempo que, conforme a la ley, se había de presentar purificada al templo con su primogénito. En los días que la Reina Santísima se detuvo en Belén hasta la purificación, concurrió alguna gente a visitarla y hablarla, aunque casi todos eran de los más pobres. Unos por la limosna que de su mano recibían, otros por haber sabido que los magos habían estado en el portal.
Y todos hablaban de esta novedad y de la venida del Mesías. Porque en aquellos días, no sin disposición divina, estaba muy público entre los judíos que se llegaba el tiempo en que había de nacer en el mundo, y se hablaba comúnmente de esto. Cumplíanse ya los 40 días, que conforme a la ley, se juzgaba por inmunda la mujer que paría un hijo, y perseveraba en la purificación del parto hasta que después iba al templo. Para cumplir la madre de la misma pureza con esta ley, y de camino con la otra del Éxodo, en que mandaba Dios les santificasen y ofreciesen todos los primogénitos, determinó pasar a Jerusalén, donde se había de presentar en el templo con el unigénito del Eterno Padre y suyo, y purificarse conforme a las demás mujeres madres. En el cumplimiento de estas dos leyes, para la que a ella le tocaba, no tuvo duda ni reparo alguno en obedecer como las demás madres. No porque ignorase su inocencia y pureza propia, que desde la encarnación del Verbo la sabía, y que no había contraído el común pecado original. Tampoco ignoraba, que había concebido por obra del Espíritu Santo, y parido sin dolor, quedando siempre virgen más pura que el sol. Pero en cuanto a rendirse a la ley común, no dudaba su prudencia, y también lo solicitaba el ardiente afecto de humillarse y pegarse con el polvo, que siempre estaba en su corazón. Partieron del portal, pidiendo la bendición los dos al niño Dios, y su majestad se la dio visiblemente. San José acomodó en el jumentillo la caja de los fajos del divino infante, y con ellos la parte de los dones de los reyes, que reservaron para ofrecer al templo. En el tiempo que continuaba la jornada Nuestra Divina Señora, con el niño Dios, sucedió en Jerusalén que Simeón, sumo sacerdote, fue ilustrado del Espíritu Santo, sobre cómo el Verbo humanado, venía a presentarse al templo en los brazos de su madre. Era Simeón, como dice San Lucas, justo y temeroso, y esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo, que estaba en él, le había revelado que no pasaría la muerte sin ver primero al Cristo del Señor, y movido del Espíritu vino al templo. Llegada la mañana, para que en los brazos de la purísima alba saliese el sol del cielo a vista del mundo, la Divina Señora, prevenidas las tortolillas y 2 velas, aliñó al infante Jesús en sus paños, y con el santo esposo José salieron de la posada para el templo. El sumo sacerdote Simeón, encaminándose al lugar donde estaba la reina con su infante Jesús en los brazos, vio a hijo y madre llenos de resplandor y de gloria respectivamente. Era este sacerdote lleno de años y en todo venerable. Y también lo era la profetisa Ana, que, como dice el Evangelio, vino allí a la misma hora, y vio a la madre con el hijo con admirable y divina luz. Al mismo tiempo que el sacerdote Simeón pronunciaba las palabras proféticas de la pasión y muerte del Señor, cifradas en el nombre de cuchillo, y señal de contradicción, el mismo niño bajó la cabeza. Y con esta acción y muchos actos de obediencia interior aceptó la profecía del sacerdote, como sentencia del Eterno Padre declarada por su ministro. Cuando María Santísima y el gloriosísimo San José volvieron de presentar en el templo a su infante Jesús, determinaron perseverar en Jerusalén 9 días, y en ellos visitar al templo 9 veces, repitiendo cada día la ofrenda de la sagrada hostia de su Hijo. Y como llegase el 5.º día después de la presentación y purificación, estando la Divina Señora en el templo con su infante Dios en los brazos, se le manifestó la divinidad, y fue toda elevada y llena del Espíritu Santo. Y hablándola y confortándola, la dijo: «Tus intentos y deseos son gratos a mis ojos, pero no puedes proseguir los 9 días de tu devoción que has comenzado. Porque quiero que para criar a tu hijo y salvarle su vida, salgas de tu casa y patria, y te ausentes con él y con José tu esposo, pasando a Egipto, porque Herodes ha de intentar la muerte del infante». Salieron de Jerusalén a su destierro nuestros peregrinos divinos, encubiertos con el silencio y oscuridad de la noche, pero llenos del cuidado que se debía a la prenda del cielo, que consigo llevaban a tierra extraña, y para ellos no conocida. Sabía,
la reina del cielo, el intento de Herodes para degollar los niños, aunque no le manifestó entonces. En la ciudad de Gaza descansaron 2 días, por haberse fatigado algo San José y el jumentillo en que iba la reina. El día tercero, después que nuestros peregrinos llegaron a Gaza, partieron de aquella ciudad para Egipto. Y dejando luego los poblados de Palestina, se metieron en los desiertos arenosos que se llaman de Betsabé, encaminándose por espacio de 60 leguas y más, de despoblados, para llegar a tomar asiento en la ciudad de Heliópolis, que ahora se llama el Cairo de Egipto. En este desierto peregrinaron algunos días, porque las jornadas eran cortas, así por la descomodidad del camino tan arenoso, como por el trabajo que padecieron con la falta de abrigo y de sustento. Era forzoso en aquel desierto pasar las noches al sereno y sin abrigo en todas las 60 leguas de despoblado. Y esto en tiempo de invierno, porque la jornada sucedió en el mes de febrero, comenzando las 6 días después de la purificación. La primera noche que se hallaron solos en aquellos campos, se arrimaron a la falda de un montecillo, que fue solo el recurso que tuvieron. Y la reina del cielo con su niño en los brazos se asentó en la tierra, y allí tomaron algún aliento, y cenaron de lo que llevaban desde Gaza. La emperatriz del cielo dio el pecho a su infante Jesús, y su majestad, con semblante apacible, consoló a la madre y su esposo, cuya diligencia con su propia capa y unos palos, formó un tabernáculo o pabellón para que el Verbo Divino y María Santísima se defendiesen algo del sereno, abrigándolos con aquella tienda de campo tan estrecha y humilde. Prosiguieron el día siguiente su camino, y luego les faltó en el viaje la prevención de pan y algunas frutas que llevaban, con que la Señora del cielo y tierra y su santo esposo, llegaron a padecer grande y extrema necesidad, y a sentir el hambre. Y aunque la padeció mayor San José, pero entrambos la sintieron con harta aflicción. Un día sucedió, a las primeras jornadas, que pasaron hasta las 9 de la noche sin haber tomado cosa alguna de sustento, aun de aquel pobre y grosero mantenimiento, que comían después del trabajo y molestia del camino, cuando necesitaba más la naturaleza de ser refrigerada. Faltábales la comida y afligíales la necesidad, que con humana industria era irreparable. Y dejándolos el Señor llegar a este punto, e inclinado a las peticiones justas de su esposa, los proveyó por mano de los mismos ángeles, porque luego les trajeron pan suavísimo, y frutas muy hermosas y sazonadas, y a más de esto un licor dulcísimo, y los mismos ángeles se lo administraron y sirvieron. No solo cuidaba el Altísimo Padre de alimentar a nuestros peregrinos, pero también de recrearlos visiblemente para alivio de la molestia del camino y prolija soledad. Y sucedía algunas veces, que llegando la Divina Madre a descansar, y sentarse en el suelo con su infante Dios, venían de las montañas a ella mucho número de aves, y con suavidad de gorjeos y variedad de sus plumas, la entretenían y recreaban, y se le ponían en los hombros y en las manos para regalarse con ella. Y la reina las admitía y convidaba, mandándolas que reconociesen a su Criador, y le hiciesen cánticos y reverencia, en agradecimiento de que las había tan hermosas y vestidas de plumas, para gozar del aire y de la tierra, y con sus frutos, les daba cada día su vida y conservación con el alimento necesario. Prosiguiendo su peregrinación Jesús, María y José en la forma que hemos declarado, llegaron con sus jornadas a la tierra y poblados de Egipto. Y para llegar a tomar asiento en Heliópolis, fueron guiados por los ángeles. Eran los egipcios muy dados a la idolatría y supersticiones que de ordinario la acompañan, y hasta los pequeños lugares de aquella provincia estaban llenos de ídolos. De muchos había templos, y en ellos estaban varios demonios, a donde acudían los infelices moradores a adorarlos, con sacrificios y ceremonias ordenadas por los mismos demonios, y les daban respuestas y oráculos a sus preguntas, de que la gente estulta y supersticiosa se dejaba llevar ciegamente. Con estos engaños vivían tan dementados y asidos a la adoración del demonio,
que era menester el brazo fuerte del Señor, para rescatar aquel pueblo desamparado, y sacarle de la opresión en que le tenía Lucifer. Para alcanzar este vencimiento y que el pueblo viese la luz grande que dijo Isaías, determinó el Altísimo que Cristo, a pocos días de su nacimiento, apareciese en Egipto en los brazos de su madre, y que fuese girando y rodeando la tierra, para ilustrarla toda con la virtud de su divina luz. Llegó, pues, el infante Jesús con su madre y San José a la tierra poblada de Egipto. Y al entrar en los lugares el niño Dios en los brazos de su madre, levantando los ojos al cielo y puestas sus manos, oraba al Padre, y pedía por la salud de aquellos moradores cautivos del demonio. Y luego, sobre los que allí estaban en los ídolos, usaba de la potestad divina y real, y los lanzaba y arrojaba al profundo, y como rayos despedidos de la nube salían, y bajaban hasta lo más remoto de las cavernas infernales y tenebrosas. Al mismo punto caían con grande estrépito los ídolos, se hundían los templos y se arruinaban los altares de la idolatría. Admirábanse los pueblos de los gitanos de tan impensada novedad, aunque entre los más sabios, había alguna luz o tradición recibida de los antiguos, desde el tiempo que Jeremías estuvo en Egipto, de que un rey de los judíos vendría a aquel reino, y serían destruidos los templos de los ídolos de Egipto. Llegaron a la ciudad de Hermópolis, que está hacia la Tebaida, y algunos la llaman ciudad de Mercurio. Había en ella muchos ídolos y demonios muy poderosos, y en particular asistía uno en un árbol que estaba a la entrada de la ciudad, que de haberle venerado los vecinos por su grandeza y hermosura, tomó ocasión el demonio para usurpar aquella adoración, colocando su silla en aquel árbol. Y cuando llegó el Verbo humanado a su vista, no sólo dejó el demonio aquel asiento derribado al profundo, sino que el árbol se inclinó hasta el suelo, como agradecido de su suerte, porque aun las criaturas insensibles testificasen cuán tirano dominio es el de este enemigo. El milagro de inclinarse los árboles sucedió otras veces en el camino por donde pasaba su Criador, aunque no quedó memoria de todos. Pero esta maravilla de Hermópolis perseveró muchos siglos, porque después las hojas y fruto de aquel árbol curaban de varias enfermedades. De este milagro escribieron algunos autores, como también de otros que sucedieron en las ciudades por donde pasaban, con la venida y habitación del Verbo encarnado y de su Madre Santísima en aquella tierra, como de una fuente que está cerca del Cairo, donde la Divina Señora cogió agua, y bebió ella y el niño, y lavó las mantillas. Que todo esto fue verdad y hasta ahora ha durado la tradición y veneración de aquellas maravillas. Pero no es necesario hacer ahora aquí relación de ellas, porque su principal asistencia, mientras estuvieron en Egipto, fue en la ciudad de Heliópolis, que no sin misterio se llama Ciudad del Sol, y ahora la dicen el Gran Cairo. Llegaron a Heliópolis, y allí tomaron su asiento, porque los santos ángeles que los guiaban, dijeron a la Divina Reina y a San José, que en aquella ciudad habían de parar. Con este aviso tomaron allí posada común, y luego salió San José a buscarla, ofreciendo el pago que fuese justo, y el Señor dispuso que hallase una casa humilde y pobre, pero capaz para su habitación, y retirada un poco de la ciudad. Los 3 días primeros que llegaron a Heliópolis, como tampoco en otros lugares de Egipto, no tuvo la Reina del Cielo para sí y su unigénito, más alimentos de los que pidió de limosna su padre putativo José, hasta que con su trabajo comenzó a ganar algún socorro. Y con él, hizo una tarima desnuda en que se reclinaba la madre, y una cuna para el hijo, porque el santo esposo no tenía otra cama más que la tierra pura, y la casa sin alhajas, hasta que con su propio sudor, pudo adquirir algunas de las inexcusables, para vivir todos 3. Con los calores destemplados de Egipto, y muchos desórdenes de aquella miserable gente, eran graves y ordinarias las enfermedades de aquella tierra. Y algunos años de los que allí estuvieron, el infante Jesús y su Santísima Madre, se encendió peste en Heliópolis y otros lugares. Con estas causas, y la fama de las maravillas que obraban,
concurría mucha gente a ellos de toda la tierra, y volvían sanos en el cuerpo y las almas. Y para que la gracia del Señor se derramase en ellos con mayor abundancia, y la Madre piadosísima tuviese coadjutor en las misericordias que obraba como instrumento vivo de su unigénito, determinó su Majestad que San José también acudiese al ministerio de la enseñanza y a curar los enfermos, y para esto le alcanzó nueva luz interior y gracia de sanidad. Dejemos ahora en Egipto al infante Jesús con su Madre Santísima y San José, santificando aquel reino con su presencia y beneficios que mereció Judea, y volvamos a saber en qué paró la diabólica astucia e hipocresía de Herodes. Aguardó el inicuo rey la vuelta de los magos, y la relación que le harían, de haber adorado al nuevo rey de los judíos recién nacido, para quitarle la vida. Hallóse burlado, sabiendo que los magos habían estado en Belén con María y José, y que tomando otro camino estarían ya fuera de Palestina, porque engañándose con su misma astucia, aguardó algunos días, hasta que ya le pareció que los reyes orientales tardaban, y el cuidado de su ambición le obligó a preguntar por ellos. Consultó de nuevo algunos letrados de la ley, y como concordaban en lo que decían de Belén, conforme a las Escrituras, y lo que allí había sucedido, mandó con gran pesquisa buscasen a nuestra reina con su niño y a San José. Pero el Señor, que le mandó salir de noche de Jerusalén, consiguientemente ocultó su viaje, para que nadie hallase rastro alguno de su fuga. Y sin poderlos descubrir los ministros de Herodes, le respondieron que no parecía tal hombre, mujer ni niño en toda la tierra. Encendióse con esto la indignación de Herodes. El demonio, que le conoció dispuesto para toda maldad, le arrojó en el pensamiento grandes sugestiones para consolarle, proponiéndole que usase de su real poder, y que degollase todos los niños de aquella comarca que no pasasen de 2 años, porque entre ellos sería inexcusable topar con el rey de los judíos que había nacido en aquel tiempo. Alegróse el tirano rey con este pensamiento que jamás cayó en otro bárbaro, y le abrazó, sin el temor y horror que pudiera causar tan cruenta acción, en cualquier hombre racional. Y pensando y discurriendo cómo ejecutarlo, a satisfacción y gusto de su ira, hizo juntar algunas tropas de milicia, y con los ministros de mayor confianza que las gobernasen, les mandó por graves penas, que degollasen todos los niños que no tuviesen más de 2 años, en Belén y su comarca. Como lo mandó Herodes se fue ejecutando, y llenándose toda la tierra de confusión, de llantos y de lágrimas de los padres, madres, y deudos de los inocentes condenados a muerte, sin que nadie lo pudiese resistir ni remediar.